En esta sesión continuamos con las representaciones de funciones. En este caso vamos con los ejercicios o ítems del 10 hasta el 14, ¿ok? En el cual nos presentan una serie de funciones cuya ley de asignaciones son expresiones racionales, es decir, tenemos polinomios en el numerador y en el denominador. Lo interesante de todas estas leyes de asignaciones es que en el denominador hay polinomios solo de grado 1, mientras que en el numerador solo hay o constantes, polinomios constantes, o polinomios de grado 1 también. Por eso es que lo he seccionado de esta forma. Vamos a estudiar en este caso pues estas funciones racionales que tienen este comportamiento y el cual podemos analizar de manera sencilla. Vamos a comenzar primero con el ejercicio 11. Pues el ejercicio 11 nos brinda un tipo de función que es más elemental y con ella nos vamos a apoyar para el estudio de las que están de las otras, ¿de acuerdo? En particular aquí tenemos menos 1 sobre x. Bien, para hacer este estudio vamos a utilizar algunos valores. Antes de esto, pues recordemos que el dominio de esta función no es más que todos los reales quitándole el 0, pues es el único número en la cual no está definida esta expresión. Es decir, esta expresión no es un número real solo si la x es 0 y por lo tanto la sacamos del dominio. Bien, como no la podemos colocar en el dominio, pues entonces necesariamente vamos a tener que quitar este valor de la x. Es decir, que todos los puntos que puedan tener la primera coordenada igual a 0 no podemos utilizarlos en esta gráfica. Y por ello pues solemos colocar esta recta. Y esta recta es lo que denominamos una asíntota vertical. Bien, de esta manera. Lo colocamos punteado, obviamente, porque no es parte de la gráfica que vamos a tener. Y así evitamos, pues, hacer una representación sobre el eje Y. Bien, ahora, también podemos calcular cuál es el rango. El rango de esta función, fíjate que este número que está acá, siempre y cuando x sea un número real, pues esto será también un número real, siempre y cuando la x sea distinto de 0, por supuesto. Y el único valor que no puede obtener esta expresión es el valor 0, es decir, que esto nunca puede ser 0, no hay ningún número que sustituido en la x me dé el 0, pero sí que podemos colocar cualquier valor para obtener cualquier número real distinto de 0. Lo que estoy diciendo es que el rango de la función es el conjunto de los números reales quitándole el 0. Y este número también representa una asíntota, pero esta vez la asíntota es horizontal. Bien, hemos dicho que x igual 0 es una asíntota vertical, esta es x igual 0. Por cierto, debemos saber que la representación de rectas verticales se hacen por x igual al número por donde corta el eje x, mientras que las horizontales son y igual el valor por donde corta el eje y. Así de fácil. Bien, por ejemplo, si quisiera una recta vertical, ¿cuál es la ecuación de la recta vertical que pasa por el 2 en la x? Sería x igual 2. Bien, ¿cuál es la recta horizontal que pasa por el 4? Ya habíamos visto anteriormente que tiene fórmula y igual 4. ¿Ok? Y esto es importante saberlo para poder etiquetar, pues digamos, esta recta. A pesar de que las rectas no forman parte de la gráfica, pues es importante también saber cuáles son ellas. ¿Ok? Son asíntotas, horizontal, vertical. Ahora vamos a hacer un estudio. Por ejemplo, si damos x igual 1, pues es claro que f de 1 va a ser igual a 1 sobre 1 y esto es menos 1. De aquí obtenemos el punto 1 menos 1. Vamos a llamarlo P1. 1 menos 1. Solemos colocar los puntos de esta manera, entre paréntesis o con un signo de igualdad. No hay ningún problema con eso. Bien, son solo notaciones. Ahora, si le damos el valor x igual 2, por ejemplo, pues entonces tenemos f de 2 igual a menos 1 sobre 2. Y esto es menos 1 medio. ¿Qué es lo que podemos obtener de esto? Pues 2 menos 1 medio. Lo que podemos obtener de esta información es que la imagen
de el 1 está más abajo que la imagen del 2. ¿Bien? Muy bien. Podemos seguir con los demás, pero vamos a dejarlo hasta allí, ¿ok? Ahora, voy a colocar también una fracción. Voy a ver qué pasa con el 1 medio, ¿ok? Estoy dándole primero valores positivos, es decir, a la derecha del eje Y. Bien. Si le doy 1 medio, entonces f de 1 medio, yo le puedo dar todos los valores que yo desee, ¿de acuerdo? En particular, todos los que desee menos el 0, pues son los que están en el dominio. De hecho, yo sé cuál es la gráfica, solo que quiero que vean algunas observaciones dándole estos valores y calculando los puntos. Aquí cuando doy 1 medio, pues entonces tendría menos 1 sobre 1 medio. Y eso es menos 2. Fíjate que cada vez que doy una expresión de la forma 1 sobre un número entero, lo que hace es que se aplica el inverso, ¿ok? Multiplicativo, o sea, el inverso de 1 medio, que es 2, pero con el signo contrario. Esa observación es importante. En este caso, pues lo que nos interesa realmente no es el signo, ¿bien? Porque este comportamiento lo tendríamos también similar si tuviésemos el signo negativo, con excepción de que sería para arriba las imágenes en vez de para abajo. Entonces, fíjate en esto. En el 1 le da menos 1, en el 2, pues el opuesto, ¿ok? O sea, 1 medio. En el 1 medio, pues le da el 2, pero con los signos negativos, ¿de acuerdo? Es decir, que esto lo transforma en el denominador. Bien, lo que hace esto es realmente invertir. Si tengo una fracción, invertir, poner el denominador en el numerador, el numerador en el denominador. No hay problema. Entonces, vamos a tratar de graficar estos puntos. Sería el punto 1 menos 1, que tenemos acá. 1 menos 1. El punto 2 menos 1 medio. 1 medio es más o menos aquí, la mitad. ¿Ok? Podemos ubicarlo acá. Bien. Y luego, vamos con un número más pequeño que 1, sería el 1 medio, ¿ok? Que lo ubicamos acá. Y la imagen es menos 2, es decir, aquí. Bien, esto no está ordenado, ¿de acuerdo? Este es el número más pequeño. Primero grafiqué el 1, el 2 y después uno más pequeño que el 1. Aquí de esta manera. Ahora, entendiendo esto, nosotros podemos pensar en lo siguiente. Si yo tomo el 1 medio, pues me da a menos 2. ¿Qué pasa si tomo la mitad de 1 medio? Es decir, 1/4. Si yo coloco 1/4, pues obviamente me va a dar el número negativo, pero ahora se invierte. 1/4 se invertiría a 4. Entonces daría menos 4. Sería aquí. ¿Bien? Este es el punto. Y así sucesivamente, cada vez que doy un número más pegado del 0, pues entonces se pega más de esta recta. Por esto es que es una asíntota. ¿Qué pasa si le doy el 3, por ejemplo? Si le doy el 3 es 1/3. Si le doy el 4, por ejemplo, tendría la mitad. Porque el 4 le asignaría, invertiría, 4 sería 1 sobre 4 y con el negativo, pues sería menos 1/4. El punto estaría aquí. Bien, ese es el juego de esta gráfica. Y luego, pues, lo que hacemos es tratar de unir esto a través de una curva que se comporte bien, es decir, que podamos trazar suavemente. Y entendiendo que era lo que estaba hablando antes, de que se pegaba mucho, vamos a disimular esto un poco aquí. Pues lo que estamos haciendo es que la curva, a medida que esto está quedando feísimo, ya va, momento. Vamos a borrar aquí y vamos a hacerlo un poco mejor. Bien, la curva cuando los valores de x se aproximan a 0, pues la curva se va hacia abajo, pero se pega mucho de la recta x igual 0, es decir, el eje y. Bien, mientras que cuando x toma valores muy grandes se aproxima a la recta y igual 0, es decir, el eje x. Pero este comportamiento está en el cuarto cuadrante, ¿de acuerdo? Ahora, de manera similar, nosotros podemos hacer este estudio para los valores negativos. Vamos a hacer algo similar. Esta vez sí voy a comenzar con el menos 1 medio, ¿de acuerdo? Si voy con menos 1 medio, entonces f de menos 1 medio lo que es 1 sobre menos 1 medio. Y esto claramente es
el inverso multiplicativo de menos un medio, que es 2, pero multiplicado con un negativo, es decir, 2. Bien. Tengo un punto 4, el cual sería menos un medio, y menos un medio 2. Bien, lo ubicamos acá. Menos un medio es la mitad que hay, el punto medio, que está entre 0 y menos 1. Cuando digo punto, hablo de punto en una sola dimensión. Ojo con eso. Entonces, podemos decir valor si queremos, ¿no? Para evitar confusión entre punto en una dimensión y punto en dos dimensiones. Aquí, en el menos un medio, la imagen sería 2. Es decir, ubicamos el 2 como altura y colocamos el punto aquí. Bien. Ahora vamos con x igual menos 1. Si es menos 1, entonces f de menos 1 nos da menos 1 sobre menos 1 y esto es 1. El punto 5 es el punto menos 1, 1. Menos 1 para la x, 1 para las y, y ubicamos acá. Bien. Vamos con x igual menos 2. F de menos 2 entonces será menos 1 sobre menos 2. Esto es un medio, que es el opuesto multiplicativo, el opuesto aditivo del opuesto multiplicativo, deberíamos decir. Bien. Del menos 2. Entonces, esto es el punto 6, que es menos 2 un medio. Bien. Ubicamos el menos 2 y le damos un medio de altura. Recuerda que la segunda coordenada es de la altura. Ubicamos el menos 2, que es el movimiento lateral. Como tiene un negativo es a la izquierda, aquí está. Y ahora, media unidad hacia arriba. Bien, aquí. Aquí. Bien. Y ubicamos. Esto va a ocurrir, lo que va a ocurrir acá es similar a lo que está ocurriendo acá. A medida que le demos valores, por ejemplo, si le doy el menos 3, me va a dar el 1/3. Si le doy el 4, me va a dar el 1/4. 1/4 sería entonces más o menos la mitad aquí, pero ubicado aquí donde está el menos 4. Por acá, por ejemplo. Bien. Si le doy un número más pegado acá, este era el 1 medio, si le doy 1/4 me va a dar 4. Me va a dar 4, aquí estaría. Bien. Y hacemos lo mismo. Trazamos una curva que una los puntos de manera suave. Y al mismo tiempo comprendemos que mientras nos aproximamos al 0, la curva tiende a pegarse de la y si nos vamos muy lejos hacia la izquierda, pues tiende a pegarse al eje X. Bien. Y esta es la gráfica de nuestra curva. Bien, con esto, con esta idea que ya tenemos, ya sabemos que esta curva es dada de esta manera. ¿Ok? Ahora vamos a tratar de graficar las otras curvas, es decir, la del ejercicio 10, 12, 13 y 14. Bien, pero no vamos a hacerlo de esta manera. Bien, no vamos a hacer todos estos pasos, pues estos pasos, digamos, son pasos de inspección cuando queremos ver el comportamiento. Ya lo demás lo que vamos a hacer es comparar con esta para poder ver cuál es el comportamiento según la ley de asignación. Bien. ¿Cuál voy a hacer? Ok. Ustedes pueden hacer el ejercicio 10. El ejercicio 10 es muy parecido al ejercicio 11. Entonces, este lo harán ustedes. Voy a hacer el ejercicio 12 y el ejercicio 14. O el ejercicio 14. Y ustedes harán el 13. Para el ejercicio 12, pues lo que vamos a hacer es tratar de que esta expresión se parezca a la que teníamos en el ejercicio 11. Para hacer esto, pues basta ver, siempre que tengamos un polinomio de grado 1 arriba y uno de grado 1 abajo, nosotros podemos intentar dividir esto de la siguiente manera. Vamos a intentar de que primero este sea igual a este, ¿no? Esto funciona si tienes el coeficiente 1. Si no tienes el coeficiente igual a 1, tendrías entonces que separar este tantas veces como diga el coeficiente. Y luego construir lo que sigue, ¿no? Bueno, o si no, dejas el número pero le restas adecuadamente. O sea, lo que vamos a hacer es un truco aritmético, ¿bien? Yo quiero que arriba esté exactamente lo mismo que esté abajo, ¿bien? Pero fíjate que antes estaba la x, ahora está el x menos 2. Para que esto no tenga efecto y sea igual a lo que está arriba, yo debo también sumarle el número 2. ¿Bien?
Así, al sumar menos 2 más 2 algebraicamente, eso me da 0 y obtengo la misma expresión que está en el numerador de la expresión anterior. Quedaría esta expresión entonces, y aquí puedo separar como x menos 2 sobre x menos 2 más 2 sobre x menos 2. Bien, esta expresión. Ahora obtenemos otra nueva forma de escribir f de x, que sería 1, pues estas dos expresiones son iguales, da 1, más 2 sobre x menos 2. Bien, esta es otra forma de escribir la misma ley de asignación, sabiendo que el dominio, en este caso de f, siempre tenemos que estar pendientes del dominio en algunas ocasiones para estar pues más informado de lo que vamos a hacer, ¿ok? El dominio serían todos los reales menos el 2 porque es el que anula el denominador. En un principio también se veía. Bien, justamente cuando tenemos expresiones de esta manera, nuestra asíntota horizontal, mejor dicho vertical, siempre es la que anula el denominador. Bien, de hecho, todos los números que anulan el denominador serán asíntotas, ya sea en este caso o en casos donde tengamos polinomios más grandes en el denominador. Ok, entonces, como x igual 2 no pertenece al dominio, será una asíntota vertical. Trazamos entonces una asíntota vertical en x igual 2, que pasa por x igual 2. Y, de hecho, tiene fórmula x igual 2. Bien, esta es x igual 2, una asíntota. Por aquí no podrá pasar la gráfica de la función. Ahora, si observamos esto es muy parecido a lo que teníamos antes. Si no tuviésemos el 1, esto sería prácticamente esta que está acá. Bien, ¿cuál sería la asíntota horizontal? Sería la misma que tenía la anterior. ¿Cuál era la que tenía la anterior? Era 0. ¿De acuerdo? Pero ahora pensemos en lo siguiente. Si la asíntota de esta da 0, entonces este 1 lo que hace es que a esta imagen le suma un 1. Es decir, que esta imagen, este número, perdón, lo que haría aquí, si yo hubiese sumado 1, como la asíntota aquí era 0, si yo le sumaba un 1, entonces ahora la asíntota sería el 0 que era antes más el número que le estoy sumando. Bien, porque recuerda que estamos hablando de altura. Si la altura de la asíntota en este caso era 0 y yo le sumo ahora un 1, la suma de esos dos números, 0 más 1, será la nueva asíntota. Bien, entonces de manera similar aquí también lo tenemos. Si la asíntota de esta expresión, la asíntota horizontal es 0, porque es similar a la que tenemos acá, el x igual 2 lo que ha hecho es cambiar la asíntota, ¿ok? Vertical. Ahora, como la asíntota de esta sola sería 0, con el 1 sería ahora una asíntota que es 1. Y igual 1, más claramente, ¿no? Esta es la asíntota horizontal. Por eso es que lo he reescrito de esa manera, para que se observe claramente cuál es la asíntota. Y igual 1. Bien, tan sencillo como eso. Ahora, la gráfica va a ser parecida a esta que tenemos acá. Solo que, fíjate, en esta tenemos un negativo. Pero en esta no tenemos el negativo. ¿De acuerdo? Aquí no hay un negativo adelante. La variable que está abajo, la x, también está positiva. Así que no hay ningún problema con eso. Lo que tenemos que tratar es que siempre el denominador, la variable x, tenga un signo positivo. ¿De acuerdo? De eso sí. Si el signo de la variable x es negativo, entonces sacamos factor común negativo y lo hereda aquí. ¿De acuerdo? Bien, de esta forma, pues entonces, fíjate, por ejemplo, podemos dar algunos valores para que se vea, ¿no? Si la gráfica va a ser parecida a la que teníamos anteriormente, es decir, va a pegarse aquí o por acá o por acá o por acá, pero se tiene que pegar a las asíntotas, ¿bien? Así que será suficiente dar un número para ver en qué lugar está, si hay algún problema con eso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si le damos el valor x igual 0, que pertenece al dominio, entonces f de 0 será 1 más 2 sobre 0 menos 2. Y eso es igual a, aquí tenemos 1 menos 1 es 0. Bien, o sea que este es un punto que pertenece a la curva. El punto P1 que es 0, 0. Ya sé que por aquí pasa de esta forma. Ahora vamos a darle un valor para ver qué ocurre para la derecha de la asíntota vertical. Por ejemplo, el número 3. Si x vale 3, entonces la imagen de el 3 va a ser 1 más 2 sobre 3 menos 2. Esto es 1 en el denominador, 1 más 2 es 3.
Es decir, que tenemos el punto 3, 3. O sea, 3 aquí, 3 aquí. Bien. Con esa información ya es suficiente para representar gráficamente la función. ¿Qué es lo que haremos? Pues ubicamos el 0, 0 y ubicamos el 3, 3. Bien. Ok, y ahora tratamos de trazar nuestra curva de esta forma, nuestra curva, hasta ubicar el 0 y luego pues tratamos de ir para acá. Si se necesita, como he dicho anteriormente, que sea más perfecta, pues entonces intentamos darle más valores para que el bosquejo sea más parecido. Bien. Si no, pues intentamos simplemente hacer algo parecido a lo que teníamos en el ejercicio 11. Bien. Y esta sería más o menos la gráfica. Claramente no se ve similar esta parte con esta, aunque son simétricas, ¿de acuerdo? Esta parte debería parecerse a esta de forma simétrica si trazo una diagonal por acá, ¿ok? Que haga como si fuese un espejo, ¿ok? Fíjate que de hecho este punto, si yo trazo una recta por aquí, coincide con este, ¿bien? Igualmente todos los demás puntos. Pero, dada la limitación del espacio, pues no se observa mucho la similitud. Bien, y este es el ejercicio. ¿Qué ocurriría con el ejercicio 14? Bueno, antes de eso, pues veamos lo siguiente. Realmente se le da un valorcito más o menos para saber cómo se ubica, ¿de acuerdo? Pero ya yo sabía que era de esta forma, porque si tú tienes una expresión parecida a la anterior, ¿ok? Pero con signo contrario, ahora las imágenes, como tienen signo contrario, en vez de ir para abajo, tiene que ir para arriba, ¿ok? Recuerda que la gráfica del anterior, del ejercicio 11, era por acá. Así que ahora tendría que ser para arriba de la asíntota horizontal. Bien, con esto pues podemos hacer de manera rápida nuestras gráficas. Vamos ahora con el 14 rápidamente para ver cuál es la característica de esta ley de asignación, cómo podemos reescribirla y luego ustedes pueden hacer la gráfica también. No voy a hacer la gráfica, solamente voy a desglosar un poco. Bien, en este caso tenemos x más 2 entre 3 menos x. Puedo rápidamente sacar factor común negativo abajo para que quede positivo, que era lo que le había dicho antes. Puedo hacerlo antes o después de aplicar el truco, ¿ok? No hay ningún problema. Entonces, ahora tengo el negativo, tengo x más 2 entre x menos 3. Lo he escrito de otra manera. Sigo. Esta parte de aquí arriba lo tengo que escribir como x menos 3 porque lo que quiero es cancelar, ¿no? Pero si le pongo menos 3 para que dé 2, tengo que sumarle 5, ¿cierto? 5 menos 3 es 2, el 2 que está acá. No he hecho entonces nada que altere la expresión original. Ahora sí puedo separar. Esto es x menos 3 sobre x menos 3 con el negativo aquí multiplicando. Y por distribución, este negativo con este positivo también se vuelve negativo. Y aquí tengo un 5 sobre x menos 3. Bien, esto es menos 1. Quedaría menos 1 menos 5 sobre x menos 3. Bien, esta expresión es parecida a la del ejercicio 12 y también a la del 11. Entonces, ¿qué podemos concluir directamente de acá? Bueno, tenemos unas asíntotas. La asíntota horizontal tiene que ser de la forma, si es horizontal, tiene que ser la forma y igual a un número. ¿Okay? ¿Cuál es el número? El número sería este numerito que queda aquí, fuera, menos 1. Bien. ¿Y cuál es la asíntota vertical? La asíntota vertical es la que elimina el denominador. Es decir, x igual 3. Trazo mis dos asíntotas y ahora tengo que ver cómo es esto. Como tengo aquí un negativo, entonces sería una expresión, o mejor dicho, una gráfica de esta forma. Bien, este pedazo y este pedazo. Es decir, este pedazo por acá y este pedazo por acá, dependiendo de cómo sean las asíntotas correspondientes. Bien, y claro, para poder hacer más preciso, tienen que darle algún valor de x a la izquierda de la asíntota vertical y un valor de x a la derecha de la asíntota vertical, que es x igual 3, ¿ok? Y con eso podemos obtener pues la gráfica. Y terminamos entonces con esta sesión, seguimos en la siguiente.